Vamos a estudiar en este vídeo el concepto de función inversa. ¿Cuándo podemos decir que una función tiene inversa y en qué consiste dicha función? Hemos estudiado con anterioridad cuando una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, y vamos a ver que una función va a tener inversa si es biyectiva, esto es, si es a la vez inyectiva y sobreyectiva. Entonces, una función f que sea biyectiva, que tendrá su dominio D y su codominio o conjunto de llegada B, subconjuntos de los números reales o el propio conjunto de los números reales, primero por ser función, hace que a cada elemento x del dominio se le asigne uno y solo uno elemento y del codominio B, del conjunto de llegada. Eso por ser función. Y como es función biyectiva, entonces cada elemento i del codominio es imagen y es imagen de uno y solo un elemento x del dominio. Eso por ser biyectiva. Entonces esta función va a tener inversa y la vamos a denotar por f a la menos 1 de i, y es la función que toma los valores i, que son imágenes de los elementos x del dominio de f, y les hace asignar esos elementos x del dominio de f que f les hizo asignar dicho valor i. Por tanto, este es el concepto de función inversa, que es aquella función que deshace de alguna forma lo que la función f ha realizado. Por ejemplo, tenemos dos conjuntos de números reales, 1, 2, 3 en el conjunto D y 15, 10 y 5 en el conjunto B. Vamos a establecer una función entre ambos que sea biyectiva. Primero, por ser función, los tres elementos del conjunto D han de tener una y solo una imagen, por ser función. Y por ser biyectiva, los tres elementos del conjunto B han de ser imagen de uno y solo un elemento del dominio D. Entonces, por ejemplo, al 1 le hacemos corresponder el 5, al 2 le hacemos corresponder el 10 y al 3 el 15. Esto es una función y es biyectiva, y como vemos, como a cada número le asignamos el número que se obtiene multiplicando por 5, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15, esta es la función f de x igual a 5x. Bien, pues la función inversa de f a la menos 1, es aquella que toma estos elementos de la imagen y les hace corresponder los elementos del dominio D, de los cuales por f son imagen. Es decir, a 15 le hace corresponder el 3, a 10 el 2 y a 5 el 1. Y por supuesto esta es la función f a la menos 1 de i, que lo que hace es dividir por 5, i partido por 5. La función f multiplicada por 5, su inversa para deshacer la operación lo que hace es dividir por 5. Es la función inversa. Aquí ya tenemos luego una serie de formalismos, pero que expresan esta idea. Primero, para todo i en la imagen de f, la ecuación f de x igual a i, es decir, las operaciones que realizamos sobre los elementos del dominio de f para obtener sus imágenes, es una expresión, una ecuación que tiene una y solo una solución en x, porque es una función biyectiva, y entonces a esa solución la representamos por x igual a f a la menos 1 de i, que es la expresión formal de la inversa. Esta inversa f-1 tiene, como decimos, como dominio el conjunto imagen de f y como conjunto imagen el dominio de f. Y esta función inversa asigna a cada valor i, que es imagen de x por f,
le asigna ese valor x del cual es imagen. Entonces la función inversa, por esta propia definición, cumple estas dos caracterizaciones. Por una parte, para todo i en el conjunto B, si aplicamos f sobre la inversa de i, entonces obtenemos el valor i, pues f a la menos 1 de i es x. Por lo tanto, si a x le aplicamos f, obtenemos i. Y como pone aquí recíprocamente, si aplicamos la inversa al valor f de x, como f de x es i, si le aplicamos la inversa, obtenemos x, que es la definición de inversa de la función. Esta es la regla que vamos a seguir para determinar a partir de la fórmula de una función, de su expresión matemática, cuál es su inversa. Por ejemplo, tenemos ya este primer caso. F de x es la función que multiplica por 5. Entonces, para calcular su inversa de manera formal, lo que hacemos es escribir f de f-1 de i, y esto por definición de inversa ha de ser igual a i, aplicando esta propiedad. Entonces, como la función f lo que hace es multiplicar por 5, tenemos aquí que 5 por f a la menos 1 de i es igual a i. Y por tanto, despejando la inversa, f menos 1 de i es igual a i partido por 5. Expresión de la inversa que, como suele acostumbrarse a escribir los valores del dominio como x, entonces sustituimos i por x y nos queda que la inversa es f a la menos 1 de x igual a x partido por 5. Entonces la función f multiplica por 5, la inversa divide por 5. Por ejemplo, si f de x es la función que divide por 3 y luego suma 2, entonces para calcular la inversa escribimos que f de la inversa de i es igual a i. Y por lo tanto, como f divide por 3 y luego suma 2, escribimos f a la menos 1 de i partido por 3 más 2 es igual a i. Y de aquí despejando, primero despejamos este más 2, nos queda f a la menos 1 de i partido por 3 es igual a i menos 2. Y ahora multiplicando por 3 ambos miembros tenemos que f a la menos 1 de i es igual a 3 que multiplica a i menos 2. Y sustituyendo ahora i por x para dejar el dominio como x, nos queda f a la menos 1 de x igual a 3 por x menos 2. Por lo tanto, la inversa de la función que primero divide por 3 y luego suma 2 es la función que primero resta 2 y a ese resultado lo multiplica por 3. Vamos a ver cómo es la representación gráfica de una función que sea biyectiva y su inversa. Por ejemplo, vamos a representar la función f de x igual a 5x. Es una recta con pendiente 5 que pasa por el origen, por tanto será aproximadamente así. Tenemos esta recta que es la función f de x igual a 5x, llamamos a f de x y. Por ejemplo, si tenemos aquí el 1, pues este sería el punto 5, 1, 5, 2, 10, etc. Entonces la función inversa es aquella que coge el 5 y se lo devuelve al 1, coge el 10 y lo devuelve al 2. Por lo tanto, si no cambiamos los ejes, esta misma gráfica
sería la de la función, teniendo en cuenta que ahora el dominio es el eje vertical. Esto es la función inversa f-1 de y, sería y partido por 5, o bien x igual a y partido por 5, teniendo en cuenta que ahora el dominio es el eje de las y'es. Entonces tomamos el número 5 y por la función inversa lo devuelve al 1. En el momento en el que representemos ya el dominio en el eje horizontal, tendremos la expresión f-1 de x igual a x partido por 5, cuya gráfica es la recta de pendiente 1/5, que es así. Es decir, es esta recta que ahora tendríamos aquí el 5 y la función inversa lo que hará es devolver el 1. Y es la función con pendiente, la recta con pendiente 1/5. Y ya vista así la función inversa, ambas función y función inversa representadas con el dominio en el eje horizontal, se observa que toda función y su inversa son simétricas respecto de la recta y igual a x. Una propiedad geométrica que van a cumplir toda función con su inversa. Ser simétricas y eje de simetría la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la recta y igual a x.